Dio, puedes escucharnos. Estamos solos y sin rumbo. Venimos por tu guía. Podrás bajar de tu trono. ¡Push! What's up, Darkianos? Pues una semanita más aquí de Team, como siempre. Y es día nostálgico, Rulo. Nostálgico porque, pues, el 16 de mayo pasado es como que un día, creo que especial, pues, para muchos. Porque en general, yo creo que pues, para la comunidad Metalera. metalera. Y debido a que, pues, ese día fue pues, el terrible fallecimiento de nuestro queridísimo pues Ronnie James Dio. Y pues para mí, bueno, ahorita vamos a dar un poquito más de Contexto. de nuestra percepción personal hacia Dio, pero pues para mí es uno de mis ídolos de esos que tienes acá en el pedestal, pero en tu pedestal de ese pedestal del pedestal. De ese celestial. Y justo es que Ronnie es, creo que ya una de las leyendas y que ha sido importante en todo sentido de la música, del metal, porque igual es un personaje que no inició o sea, que no fue como de lleno al metal, ¿no? Empezó con bandas de rhythm and blues, Sí. O sea, y que eso está muy padre, porque justo pues te habla como del desarrollo del artista, ¿no? Y justo aquí, bueno, empezamos ha sido influencia de muchas personalidades destacables en el género, del metal, o sea, desde el heavy metal hasta un thrash metal, hasta bueno, no sé si un black, la verdad. Pues yo creo que todas las personalidades del metal, o sea, obviamente conocen a Ronnie James Dio. Aparte de que para muchos de ellos, supongo que ha sido una de las influencias, yo creo que de las primeras influencias que tuvieron, ¿no? Tan solo como grupos como Megadeth, Metallica, Anthrax, hasta cualquier hasta grupo. De metal sinfónico. Exactamente, o sea, de épica, no sé, de cualquier otra banda, o sea, yo creo que Dio siempre, está presente. Siempre está presente en todos lados. Exacto, y bueno, pues Dio empieza primero a tener, antes de tener su propia banda, pues empieza en bandas, ¿no? En otras bandas como Elf, ¿no? Ajá. Que creo que más o menos sacó como 3 discos con él, de vocalista, se avienta Rainbows, que creo que ahí es donde empieza un poco más a tener fuerza como Dio, ¿no? Como vocalista. Y de hecho, fíjate que, bueno, él antes pues estuvo como en bandas digamos que de baladas románticas, o sea, bien chistoso, ¿no? Bueno, algo que ni siquiera te imaginas, que a lo mejor no te imaginas a Dio. Aparte, él no era, o sea, hay que decirlo que él no era un vocalista como tal. O sea, él de niño, de hecho, quería dedicarse al deporte, ¿no? O sea, él quería ser basquetbolista o beisbolista, pero su papá dijo, sí, pues chido, yo te voy a comprar una trompeta. Pues entonces, pues no, mi ciela, yo te compro una trompeta. Y pues gracias a eso, pues agarró la técnica de respiración, o sea, para obviamente tocar su instrumento. Y digamos que simplemente, o sea, el día que se le ocurrió cantar, cantó. Y dices, o sea, Dios, estás hecho para esto, el cielo se abrió y lo iluminó un rayo de sol y sonó el canto de los ángeles y así, algo parecido. Algo así, queremos imaginar. Queremos imaginar, claro. Ya saben que uno aquí empieza ahí a... Sí, y bueno, al final creo que también mucho, o sea, se empezaron a dar cuenta justamente este tipo de bandas de decir, oye, este tipo tiene muchísimo talento, tiene un tipo de voz también que no era muy común. Exacto. Y creo que eso también fue un punto importante, ¿no? Porque justo yo creo que, por ejemplo, Richie Blackmore, ¿no? Sí. Que si mal no recuerdo, también ¿De Deep Purple, o sea, le fue también quien le dio una guía de decir, o sea, vio el talento y quiso como de explotarle, de decir, no es que tú vas literal, para literal. arriba, o sea, tú tienes que llegar a más grande, y creo que eso está padre, ¿no? Que justo otro tipo de músicos, pues también sean parte de llevar al éxito a otro artista, ¿no? Y en este caso, pues tal cual. O sea, ¿quién no ha escuchado canciones de como Catch the Rainbow, justamente? O sea, que es un raro, ¿no? Y pues digamos que, así como tú lo comentas, porque de hecho cuando Dio fue, digamos que descubierto ya como tal, o sea, fue de hecho por Deep Purple, ¿quién diría? Y obviamente pues esta banda vio a The Elf en vivo y dijeron, este cuate, o sea, en sí la banda, porque realmente se refirieron a toda la banda como tal. O sea, que era algo que nunca habían escuchado de una banda, a lo mejor underground, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues Blackmore y Apis, me parece, fueron los que dijeron, no, este chavo yo lo quiero, ¿no? Entonces, pues, o sea, Richie yo creo que fue el primero que le echó los ojos y fue, de hecho, vi una entrevista de Dio donde él menciona que estuvo de gira con Deep Purple un año. Sí. Y que Blackmore jamás le habló, ni siquiera lo miró, ni siquiera bueno, o sea, miró dentro del público, pero así como que, pues, acá, ¿no? O sea, yo soy
chido, ¿no? Y bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues dijo, bueno, o sea, yo respeto su trabajo, él respeta el mío, pero yo nunca pensé que formaríamos pues un grupo, ¿no? Hasta que pues pasado los meses, pues Blackmore habla con Dio y le dice, es que sabes que yo creo que tú tienes talento y yo no he escuchado a alguien que cante como tú. Entonces Dio dijo, oye, pues una persona súper reconocida me está diciendo que canto bien entonces, ¿no? Canto o sea, sí canto bien a huevo. Sí, que canto bien. Entonces, pues aquí es donde vendría pues Rainbow, o sea, Rainbow, de esas bandas que igual creo que hasta la fecha no son muy conocidas, o sea, bueno, muy conocidas, todos ubican el nombre de Rainbow, ¿estás de acuerdo? Pero creo que no muchas personas lo conocen a fondo. Sé que no es una banda quizá de una trayectoria muy larga con Dio, sí, no. Pero es una banda que igual vale mucho la pena a mi percepción. Sí, justo, y aparte también son bases, ¿no? De lo que se vendría. Si bien aquí ya había agarrado fuerza Dio de ser un poco más reconocido, y porque también fueron varios éxitos, como bien dices, no es una carrera larga la que hubo con Rainbows, o sea, con Rainbows, con Rainbow, con Rainbow, o sea, lo poco que tuvieron, por decir poco, fueron rolas que los pusieron en alto, y de aquí viene otra parte importante, viene el final de una era de una de las bandas que empezaron como con tal el concepto del heavy metal, y pues que dice que justamente dijeron también, oye, tiene una buena voz, creo que combinaría. Yo lo quiero. Exacto, o sea, yo te elijo. Sí, ¿no? yo te elijo. Yo te elijo, entonces, pues viene creo que es un punto crucial, ¿no? Porque viene la salida de Ozzy Osbourne de Black Sabbath. Debido a sus problemas evidentes de alcoholismo y drogadicción, hay que aclarar. Sí. Que todos sabemos, ¿no? Pero bueno. Que dices cómo sigue ahí, pero gracias porque sí. Gracias. Ahí. Pero papá Diosito. Justo pues entra Dio a Black Sabbath, ¿no? Ajá. Y pues creo que era de ponerse nervioso a lo mejor un poco la banda en general, Tommy y todos los demás, porque pues habían perdido una voz también característica, ¿no? Y que pues ya habían sacado varios discos, ya estaban posicionadas también como una banda de las chonchas. Ajá. Y de repente pues tener que hacer ese cambio pues sí los puso un poco nerviosos, ¿no? De decir, híjole, a ver si logramos que no se pierda, ¿no? La esencia de lo que traemos. Y fue todo lo contrario, Dio le dio un punch, o sea, un giro completamente diferente, pero creo que el más nervioso aquí era Dio, porque igual incluso en una entrevista menciona que muchas personas, tanto, bueno, digamos que tuvo, como dirían, una de cal y una de harina, porque obviamente había muchas personas que ya conocían a Dio y cuando lo vieron en Black Sabbath dijeron, no manches, o sea, Dio en Black Sabbath a huevo, o sea, y pues ahí es donde pues, la enseñan, ¿no? Pero digamos que ya había fans también de Ozzy, que literalmente se andaban así con el dedo así en todo el concierto hacia Dio, y pues Dio menciona que pues no es algo agradable, ¿no? Que pues en toda la gira, que la primera gira que se aventó con Black Sabbath, que había muchas opiniones divididas en cuestión a eso, ¿no? O sea, y que el primer año que estuvo la fecha, ahí. Porque incluso luego ves, o sea, ya saben, ¿no? Así en las redes, ¿no? Que ponen, ¿qué vocalista prefieres, no? Ajá. Y siempre es como de los primeros, Ozzy o Ronnie James Dio. Y creo que es difícil que puedas decir o alguno de los dos porque son conceptos distintos, aun cuando son de la misma banda o fueron de la misma banda, son conceptos totalmente distintos. Ozzy era un desmadre, o sea, era así, deshacía lo que él quería, era irreverente, y Dio no. Dio creo que era a lo contrario, o sea, no era irreverente para nada, o sea, era como más profesional, ¿no? Entonces, creo que sí es un poco complicado el entrar a ese como debate y decir... Y es que sí son dos personas completamente diferentes, o sea, no puedes comparar uno con otro, o sea, no estoy diciendo ni para bien ni para mal, simplemente ni en voz, ni en características, ni en su forma de ser, o sea, son dos personas completamente diferentes. Y aquí viene lo de la rivalidad, ¿no? La famosa rivalidad entre ellos, e incluso escuché que pues Ozzy llegó a amenazar a Dio de muerte, literal, o sea, de muerte, que pues si un día le llegaba un balazo, que ya sabía quién había sido, literal, así se lo plantó. Ajá, pero justo o sea, bueno, lo que yo leí era que fue por que le dijo, o sea, si llegas a atreverte a cantar mi rola, Paranoid y Iron Man, o sea, ojalá que traigas un chaleco antibalas porque te va a cargar el payaso. Ya que lo hagas, puramente, o sea, seguro vas a necesitar ese chaleco porque y Dio respetó eso,
Sí, porque no las, hasta donde yo sé, no las No. interpretó, o sea, No, porque dijo, no vaya haciendo, ¿cierto? y sí, y la verdad es que Ujú. a como reaccionaba güey a Ozzy, pues sí, lo creías capaz Sí, sí, de sí. que se le alocara y pues gracias, ¿no? O sea, Pues adiós, Dio, ajá, antes exacto. de tiempo. Así es, pero bueno, justo creo que sí se notó muchísimo el cambio de la Ujú. entrada de Dio en el sonido de Black Sabbath, ¿no? O sea, Completamente. creo que le dio un punch mucho, literalmente más pesado, Sí. porque justo su voz, pues era un poco más ruda, Ajá. más Más fuerte, profunda, ¿no? más estruendosa, no Ajá, sé. entonces como que la música igual, o sea, también el sonido se escuchó mucho más pesado de Tommy en las guitarras, o sea, creo que fue un gran acoplamiento. Fue una buena época para Black Sabbath, aunque, bueno, cada quien tiene su forma de verlo, pero yo creo que pues, fue una gran época también para Sabbath. Quizá no como en sus inicios con Ozzy, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es que necesitaran tanto a Ozzy, ¿me entiendes? O sea, Sí, exacto, o sea, yo creo que a lo mejor su primer disco que con Dio era el que más tenía, ¿no? Del sí, recibimiento. Pero yo creo que ya después de que vieron que, o sea, funcionó súper bien, ya no les dio miedo, ya al ajá. contrario, empezaron a sacar esa. Y obviamente, pues también ya Dio traía pues la experiencia con otras bandas, o sea, él también pudo poner, ¿no? No solo fue como que entré y que me digan qué hay que hacer. No, y de hecho hay una anécdota que platica Ayomi que pues él dijo, mira, ¿sabes qué traigo este acorde? Y Dio compuso la letra de Children of the Sea en menos de 2 horas. O sea, la canción ya está prácticamente hecha y dices, es que, o sea, es una persona, era un artista ya completo, ¿no? O sea, no tenían que estar arreando o decirle, güey, no te pongas pedo, no sé. Ajá, O sea, era una persona responsable y pues un buen músico. sí, o sea, que al final, pues, ese fue uno de los motivos por que sacaron a Ozzy, ¿no? Fue como Exacto. de, bro, o sea, pues nosotros sí estamos como muy comprometidos con Ujú. esto, o sea, tú estás en tus desmadres, Y pues Ozzy es Ozzy. lo siento, ¿no? O sea, pues sí, Sí. digo, al final, pues creo que, o sea, era el momento de Ozzy también de dejar Black Sabbath, porque también de ahí empieza su Ozzy Osbourne, carrera ajá. en solitario y que Y es también... que parece que todo se acomoda luego. Ajá, exacto. O sea, todo, ahora sí que todo, como dirían, digo, yo no creo mucho esta frase, ¿no? Pero todo tiene la famosa frase de todo tiene un porqué, ¿no? Y bueno, en este caso sí aplica, porque pues también Ozzy, pues no, quizá no tendría la historia, la trayectoria que tiene, Exacto, si si no no hubiera hubiera pasado dejado. esto, ¿no? O sea, entonces, Exactamente. pues, una de cal y una de harina, como lo dije hace rato. Así es, pero regresando a Dio, Ajá. que después hablaremos de Ozzy. Que no odiamos a Ozzy, o sea, cabe No, mencionar, para también nada. lo... Ya lo han de ver, ya lo han Ajá. escuchado en algunos otros episodios que Sí. amamos a Ozzy, pero también amamos a Dio porque Ajá. pues al final es un personaje importantísimo y que no solo en la música, sino que también como persona, por lo que he leído, que, o sea, muchos decían que era una persona de esas que Bondadosa y tenías que que... encontrarte en la Ajá. vida y te ayudaba, ¿no? Sí. Entonces, eso también está muy chido. Este, pero bueno, o sea, justo sacan varios discos con Black Sabbath. Sí. Y pues también, ¿no? Como todo llega a un punto en el que, ni modo, se tiene que terminar su historia con Black Sabbath, que si se ponen a pensar, o sea Ozzy o sea Dio, la historia de Black Sabbath es enorme. O sea, ¿cuántos discos no hay con los dos vocalistas? Sí. Y, o sea, es una carrera enorme la de Black Y Sabbath. sumando pues a Tony Martin ya posteriormente, También, ¿no? Tienen que 3 exactamente. discos, me parece, con Tony. Entonces, pues creo que fue algo muy bueno para Black Sabbath. A lo mejor en su momento no se vio porque pues fueron como esos cortes. Sí. Pero si lo vemos a grande línea del tiempo Sí. en general, o sea, fue enorme, ¿no? Pero bueno, llega la salida de Dio, de Black Sabbath. Y pues obviamente Dio dice, ¿saben qué? Es que yo ya me harté de que me digan lo que tengo que hacer, porque siempre, digamos que al final siempre terminas teniendo un desacuerdo con otra persona, y si ninguna de las dos partes cede o dice, o pone, digamos que un granito uno y un granito el otro, o sea, siempre hay problemas, ¿no? Entonces, pues Dios, sabes que ya no quiero hacer lo que los demás quieren hacer, yo quiero hacer algo mío, o sea, él quería, en vez de hacer algo oscuro, quería hacer algo muy épico. A él le Exacto. gustaban mucho las historias medievales, pues épicas, así, maravillosas. Y obviamente, pues, funda la banda, pues, Dio, o sea, Dio ya como tal. Y de hecho Dio, o sea, la palabra, él se bautizó Dio por un gángster, pues, italiano, que Sí. supuestamente había matado a un cantante de ópera, a quien él admiraba, ¿no? Entonces, pues, dijo, yo voy a ser Dio ahora. Yo voy a ser Dio. Me vale madre, yo soy Dio. Exacto, y justo también mucho de ello, o sea, y que también impregnó un poco de eso Black Sabbath, porque pues ya mucho de eso venía con la historia de Rainbow, ¿no? Sí. Entonces, como que yo creo que él quedó muy fascinado con eso, entonces siguió esa línea y que justo sus discos, su primer disco de solista, Holy Diver, o sea, que es una joyísima, o sea,
Precioso. Una chulada Sí. de disco, o sea, de inicio a fin, o sea, no hay una rola que yo diga, bro, Sí, sí, esta sí. la descartaría, Es uno ¿no? de O mis sea, top álbum. ajá, exacto, entonces se metió mucho como a esas historias medievales, ¿no? A esas Sí. historias épicas, y que están, o sea, súper chido, y qué bueno que lo hiciera, porque al final pues, ya era decisión de él todo, ¿no? Sí. De yo quiero hacer esto, vamos a hacer esto, y que también traía músicos buenos, o sea, que obviamente y él traía la Ex experiencia. integrantes de Deep Purple y de ay, se me fue. A ver, échenme la mano, de Deep Purple y de Rainbow, o sea, okay. de ambas bandas, es que se me fue, me desconecté un poco, o sea, de integrantes de ambas bandas, Sí. y obviamente, a pesar de que la banda se llamaba Dio, sí era una banda, no era Dio Sí, con su solo banda, Dio. ajá, solo Dio. Entonces, pues ya con la experiencia musical de todos, yo creo que pues por eso fue que pues se fueron hasta arriba, o sea, no necesitaron de mucho como para destacar. Y es aquí en esta época en donde pues se hace famosa la bendita señal, pues de la mano cornuta. Y pues, y realmente que es algo bien chistoso porque esta señal la hizo hasta John Lennon mucho antes que Dio, pero en la portada de Yellow Submarine, abajo, digo, arriba de la cabeza de Paul McCartney, o sea, pero no se popularizó porque de hecho decían que era como que algo oscuro, o sea, depende de la cultura en la que estés, es como que el significado que le das a esta señal, ¿no? Pero realmente Dio viene de una familia pues italiana, no es italiano, es estadounidense, pero pues bien tiene raíces italianas. Ah, sí. Entonces su abuela, pues, era la que le decía que pues esta seña era para alejar a los demonios, ¿no? O sea, como para el mal de las ojos. malas vibras. Ajá, ¿no? las malas vibras. Y pues su abuela, digamos que así lo despedía para la escuela prácticamente, mira, su abuela metalera. Y pues sí, cierto. Sí, que también, como siempre, todo se empieza a transgiversar, porque entonces ya después empiezan, es que eso es satánico y que están Y la señal de los cuernos del diablo. que dices, cuando da la explicación Dios, dices, bro, o sea, nada que ver con lo que están diciendo, que realmente pues era para alejar a las malas energías o al mal de ojo. O darle buenas vibras a la gente que pues estaba viendo, o sea, esa era su intención de Dio, ¿no? Y que a la fecha, o sea, imagínense, a la fecha seguimos utilizando eso en para todo, cualquier para concierto todo. de rock, de metal, o sea, lo que sea. ¿Qué tan masivo fue Dio? O sea, ¿qué tan grande es la influencia que Dio digamos que nos dejó para todos los que somos fans del metal? O sea, tan solo pues con esto, ¿cómo te identificas? Sí, o sea, para nosotros es una señal de respeto, o sea, digamos que incluso cuando vas a un concierto, pues lo haces como de señal de güey, te rifaste, ¿no? O sea, exactamente. O sea, de respeto hacia la banda que estás viendo. Entonces, pues yo creo que ahí sí, Dios es que sí, y que sigue, o sea, al final sigue eso, ¿no? Sigue estando presente siempre Dio en eso. Y qué chido, porque al final, pues, después de ver, o sea, imagínense, ¿no? Ya vimos cuántos álbumes fue con Black Sabbath. ¿Cuántos álbumes antes fueron con Rainbow? ¿Cuántos fueron antes con Elf? Y se aventó 10 álbumes como solitario, Dio. Bueno, con banda Dio. O sea, imagínense cuánto no se aventó a hacer, o sea, Dio, o sea, es enorme su discografía que podemos ver. Y más aparte, pues aquellos, ¿cómo se llama? Aquellos participaciones que estuvo con otras bandas, sí, ¿no? Porque obviamente pues ya después de todo el mundo lo quería exacto, ya. Era como, o sea, imagínate tener a James Dio haciéndote un compañía en alguna de tus canciones. No, pues no, qué honor sazo. No manches, o sea, incluso lo podemos ver, por ejemplo, con Doro, tiene varios videos donde, o sea, te das cuenta que es uno de sus personajes favoritos como persona o como músico, lo que era él y Lemmy Kilmister. Sí. O sea, para ella yo creo que es sus influencias más grandes. Ajá. Porque lo ves en varios videos, o sea, y lo menciona cuando hay, por ejemplo, antes había mucho de eso de VH1, que eran pues varios documentales, y siempre Doro es una de las que lo menciona a cada rato, ¿no? Sí. James Dio, de hecho creo que apenas abrió un documental también de Dio, ¿no? Y sale Doro, o sea, y otra vez. Y otra vez duro y duro con Dio. Entonces, y está chido, o sea, está muy chido eso. Creo que es una marca importante que ha dejado en el mundo, o que dejó en el mundo, y que todavía sigue dejando. Y dejará para la posteridad. Ojalá que sí, no, sí. Ojalá que nunca. Pues hasta que el metal persiste, yo creo que Dio va a estar ahí presente. Sí, exacto. Entonces, está muy padre y justo por eso queríamos hacer este episodio, ¿no? Porque creemos o consideramos que no podíamos dejar pasar una personalidad de esta. No, de esta talla, o sea, no se puede. Y fíjate que aquí viene como que la parte un poco después de que digamos que después de Dio, viene como un poco, yo siento, la parte de declive en cuestión a él como persona, porque sí. Ya en el 2006, me parece, fue cuando se reúne otra vez con sus ex integrantes de Black Sabbath para hacer banda ahora Hell and Heaven, que la cual se aventaron, pues, gira, me parece, de 2 años,
y sacaron un disco. Y sacaron un disco. Entonces, digamos que esto fue el último trabajo que pudo hacer Dio, ya que en el 2009 pues, le diagnosticaron cáncer, ¿no? A finales de 2009 le diagnosticaron cáncer de estómago. Y pues él, como siempre, fue una persona, digamos que muy positiva, o sea, nunca se dio por vencido, ¿no? O sea, nunca le demostró a la gente, digamos que su sufrimiento o que de verdad estaba mal cuando sí lo estaba, ¿no? Entonces él siempre era de, no, pues estoy bien y todo va a salir bien. Hasta que pues su esposa pues sale meses después, ya en el 2010, a decir que pues el tratamiento no estaba dando los resultados que esperaban, ¿no? Y pues sí, evidentemente pues ya el 16 de mayo pues del 2010, triste día, que yo lo recuerdo bien, yo estaba en la prepa, es que lo recuerdo bien, o sea, lo recuerdo bien porque pues todo el mundo, no manches, que murió Dio, y y pues dices, no manches, o sea, es una de las personalidades que sí, tú lo piensas y dices, me duele ya. Sí, o sea, son de esos artistas que muchos dicen, es que cómo te puede doler a alguien que no conoces, pero al final ya habías creado un vínculo a través de su música, ¿no? Entonces, pues después de tantos años. El cómo te hace sentir con su música es el vínculo realmente, ¿no? Que tú tienes con tu artista. Exacto, justo, pues obviamente sí sientes y dices, no manches, o sea, esa persona que luego sacaba música y me hacía sentir bien, ya no está, ¿no? Ya no vas a tener más música de esa persona. Se acabó. Exacto, justo, y que no solo, o sea, imagínense si fue un impacto a nivel personal que no teníamos, o que no tenemos, obviamente, pues estamos inmersos en los con demás artistas o así. Pues imaginen, fue un boom cuando también se dio la noticia, muchas bandas, muchos artistas, o sea, incluso el mismo Ozzy Osbourne escribió sobre Dio y no escribió para nada malo, o sea, fue como fue una persona que sabemos que movió el mundo del rock, ¿no? O sea, y que dices, imagínate ya para que alguien que tenía una rivalidad pues, lo haya puesto y que reconociera eso. Sí, siendo Ozzy, ¿eh? Sí, exacto. Siendo Ozzy. Que, como es Ozzy también, o sea, luego sí le da un poco esa como de yo soy el más ego, ¿no? Y a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pedo? O sea, cuidado, cuidado con es mi territorio. Es mi territorio, exactamente. Entonces, está padre, ¿no? O sea, también Lars, bueno, estuve viendo de Metallica, que también posteó ahí, o sea, fue un boom para todos. Simón Simons también posteó, o sea, y te das cuenta pues que sí tiene un impacto enorme, Dio, en todo el género del metal en general. Completamente de acuerdo, y pues aquí digamos que se acabaría en, o sea, la historia de pues de esta pues, leyenda, porque es una leyenda, y que incluso pues ese mismo día que falleció el 16 de mayo, hace unos años, no recuerdo exactamente hace cuánto la verdad, pero pues se estipuló oficialmente como el Día Mundial del Heavy Metal, entonces pues obviamente pues con honor a James, entonces pues, o sea, no hay mucho que agregar, yo creo ya, porque, híjole, o sea, creo que para muchos te puede gustar, te puede no gustar, o sea, puedes tener cualquier tipo de opinión hacia él, pero, o sea, el reconocimiento que tiene, o sea, el impacto que tiene, a eso sí no podemos negarlo, ¿no? Sí, creo que es un muy buen comentario que ese es el que te puede gustar o no te puede gustar, pero no puedes hacer un lado la historia. Sí. ¿No? O sea, la historia ya está ahí, ya sé que escribió. Y pues tienes que reconocer, sí, que fue una parte importante en el género y subgéneros. Entonces, justo, y aún así, bueno, podemos decir que hasta aquí llegaría la parte de lo que era la vida de Ronnie James Dio. Pero aún después de su muerte, siguen habiendo muchos tributos. Se armó una banda Dio Disciples, que, o sea, al final sigue con su legado. No ha terminado Ronnie James Dio, terminó físicamente, pero... Está en otro plano, pero sigue aquí. Exactamente, o sea, y que está chido que hicieran eso. De hecho, yo me acuerdo que... No me acuerdo, o sea, me acuerdo y no me acuerdo. Porque me acuerdo que salió un álbum que fue un tributo a Ronnie James Dio, y a mí me llamó la atención porque en él venía Corey Taylor. Yo dije, chis. Y justamente venían interpretando varias canciones, creo que él interpretó Rainbow in the Dark, ¿no? Y que dices, wow, o sea, yo en su momento cuando lo escuché, yo pensé que había sido una canción que él había sacado como de cover, y al su principio dije, ay, no manches, pues te queda un poquito grande la canción, ¿no? Pero ya después, investigando y viendo el contexto del álbum, dije, wow, qué chido, exacto, ¿no? Y también es un honor para ellos que los hayan jalado oye, a ver, tú vas a interpretar esta canción. Que digas, wow, me están considerando para interpretar una de las canciones de... Pues La Choncha, yo creo que es como el himno, ¿no? Bueno, yo siento, pero no tiene muchos himnos, pero siento que... Sí, Rainbow in the Dark es una de las... tan solo como empieza el... No, es que esa canción para mí sí es épica, o sea, yo con esa canción, o sea, no sé, hago desmanes. Sí, exacto, y justo, bueno...
pues como se les decimos, al final, pues sí se perdió físicamente, pero su legado sigue. También hay otra banda que se llama Metal Alliance, y también hicieron un tributo que se llama, o sea, la canción de We Are Rock, no, We Rock, We Rock, We Rock. Incluso viene ahí, sale esta, la verdad que ni se me olvidó su nombre. ¿Alisa? Alisa White, y bueno, varios músicos más. Ya sé cuál, por un momento no recordaba cuál, pero ya recordé. Y sigue siendo un tributo y está padre justo porque dices, o sea, es igual que Lemmy, creo, o sea, al nivel de Lemmy de decir, ya no está, pero sigue siendo parte de esa historia, las nuevas generaciones pueden escucharlo, que yo siento que aquí tiene mucho más fuerza Lemmy en cuanto a que nuevas generaciones lo escuchan con Motorhead, que siento que Dio, ¿no? Siento que Dio es más las épocas de antes o nuestras, incluso nuestra generación, o sea, generaciones de antes, siento que está más enfocada a esa multitud, época, ¿no? Y que es más difícil, creo que la nueva generación que está escuchando metal, pues a lo mejor se regrese a escuchar un poco a Dio, ¿no? Creo que a veces es lo único malo, pero bueno, al final es... Pero a fin de cuentas, aunque las nuevas generaciones, que sea un morrito que quizás esté escuchando apenas metal, no sé, o sea, a fin de cuentas, tiene conocimiento de que Dio existió, ¿no? O sea, yo digo que es casi algo imposible que alguien no sepa alguien del género, o sea, que le guste el género, pues no sepa de la existencia de, ¿no? Exactamente, y si no, justamente para eso es este video, precisamente para que sepan que existe alguien que se llamó Ronnie James Dio, y que tuvo una trayectoria inmensa. Hasta de la emoción no podemos ni articular las palabras. Y bueno, pues realmente para cerrar este video, porque la verdad es que... Podríamos seguir hablando de la magnificencia del señor Dio. O sea, pero irnos hasta mucho más específicos, pero realmente creo que, pues, lo importante, pues, es como en las bandas que he estado, si no han escuchado Elf, si no han escuchado Rainbow, si no han escuchado Black Sabbath con Dio, o sea, hay mucho de dónde sacar, incluso películas como la de Pick of Destiny, de Tenacious D, o sea, que de Jack Black, es uno de los fervientes admiradores. Igual sale en el documental. De Dio, o sea, y que no te imaginarías, ¿no? Jack Black con ese tipo de gustos, porque bueno, está muy dedicado, bueno, a la comedia, ¿no? A sus películas, y de repente que sepas que también tiene su propia banda, y que para él era muy importante Ronnie James Dio que grabara. De los más importantes del mismo en el documental lo menciona. Exacto. De que fue, yo creo que de sus primeros ídolos que tuvo y dijo, yo me voy a dedicar a la música también porque, por Dio. Así literal lo dijo y dices, pues es que es Dio. Saben cosas, pero por ejemplo, tú, Caroline, ¿cómo conociste a Dio? ¿Cómo llegaste a escucharlo? Pues fíjate que yo sí lo conocí ya como Dio solitario, y eso con la canción de Holy Diver. Recuerdo que estaba, bueno, ya lo he mencionado en otros episodios, que pues mi tío compraba pues de esos CDs piratitas, bueno, DVDs piratitas con recopilaciones de artistas, ¿no? Y a mí me gustaba verlos, o sea, yo digamos que, pues no sé, canción que no me gustaba, la quitaba chingue su madre, ¿no? Pues, así, o sea, no me valía madre. Entonces, pues una vez caí en el video y se me hizo, o sea, como que el intro ves que está un poquito largo hasta que empieza la canción como tal. Y dije, ahora qué carajos es eso, ¿no? Y pues lo dejé porque pues se veía chistosona, ¿no? O sea, dije, pues lo voy a dejar a ver. Y en eso pues empieza el intro, pues así con su riff de guitarra, y luego veo a Dio y, o sea, como que se me hizo raro, Dio como tal, como persona, pero cuando empezó a cantar es de, wow, o sea, su voz así como que me voló literalmente la cabeza. De esos artistas, como ya lo he platicado también, de que por ejemplo con Freddie Mercury me pasó que escuché su voz y dije, wow, o sea, me enamoré así, fue casi amor a primer oído, porque pues no lo vi, ¿no? O sea, mi oído fue el que se enamoró realmente, así como de Mercury, igual de Dio me pasó lo mismo. Y obviamente después me enteré que estuvo en Black Sabbath, después ya lo conocí con Rainbow y con no sé en qué etapa me gusta más, porque bueno, ahorita vamos a hablar un poquito rápido de eso, pero digamos que ese fue mi primer impacto hacia Dio. Pero tú, ¿en dónde tú lo conociste? La primera vez que yo escuché a Dio fue con Rainbow. Bueno, sí, o sea, no obviamente en la época de Rainbow, porque no existe. O sea, mi plan es apenas mis papás todavía. Pero yo lo escuché, o sea, justo porque apenas estaba escuchando un poco de Deep Purple y vi que Richie tenía otra banda. Sí. Entonces, ya saben, ¿no? De ahí vas a buscarle y salió Catch the Rainbow y Man on the Silver Mountain. Esa rola. Y yo dije, wow, qué chido, me gusta, pero no lo seguí tanto hasta que lo escuché con Black Sabbath. Heaven and Hell.
Hasta que escuché Heaven and Hell fue que dije, oye, esta voz se me Sí. hace conocida. Y dije, esa ya la he escuchado. Sí. Y ya fue como supe quién era Ronnie James Dio. Y pues ya a partir de ahí fue meterme a toda su discografía con todas las bandas. Y dije, o sea, mis respetos, Sí. ¿no? Y ahora, digamos, o sea, tu material favorito de Dio, ¿cuál es? O sea, vamos a englobarlo general, o sea, ¿en qué época, con qué banda, si solo, a lo mejor un disco, no sé, a ver, algo más, o sea, yo sé que nos gusta mucho Dio, pero algo más cerrado como para no clavarnos tanto. Ok, voy a tratar de ser lo más rápido, pero lo dejaría en 2 álbumes, que son los que siento que me dejaron así súper. O sea, de decir, no manches, Dio es otra cosa. Holy Diver, o sea, Sí. la verdad es que no puedo sin ese disco. Y voy a poner, la verdad, Master of the Moon. ¿A poco? Sí, me gustó muchísimo Sí, sí, ese sí. trabajo que hizo de Master of the Moon. La verdad, son mis discos favoritos, yo Sí. creo, de Dio. O sea, ¿tú prefieres su época como solista? Sí, sí, o sea, sí. Ya, Sí, para sí, sí, no, ya. no hablar más, pero Sí, ya. sí, o sea, simplemente, no es que desprecie a los demás, Ujú. no, o sea, no, pero cuando escuché, o cuando lo escucho como Dio, ay, no Que sé. se siente como que, Sí, es como si te desbordas, no sé, es algo muy extraño, así como si una Ajá, sí, fuerza se porque siente aparte muy como extraña. que ya es muy de él, ¿no? O sea, yo creo que ya también cae mucho en lo personal de decir Sí, es mi banda y no sé, como que yo sí siento ese de, o sea, su emoción a lo mejor pues la que es su esencia de Dio proyecto. como tal, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Entonces creo que por eso me quedaría con su etapa como Dio. ¿Tú? Pues yo estoy dividida, o sea, aquí sí estoy micha y micha porque, bueno, estoy de hecho, ni siquiera micha y micha porque a mí sí me gusta, yo no puedo dejarlo en dos porque es que no puedo, pero yo creo que número uno, pues sí, Holy Diver, o sea, cuando igual Sí. los álbumes que escucho yo creo que mínimo 2 veces al mes porque pues son de mi top así celestial de álbumes. Y yo creo que si tuviera que ponerlos así por lugares, pues pondría yo creo que Rising con Rainbow, Sí. porque no manches, ese álbum igual Una me joya. vuela la cabeza de una manera que igual escucho pues seguido. Y yo creo que Heaven and Hell serían mis top álbumes así de que no, o sea, no puedo decir que Mejor que este. sopesarlos porque pues amo esos 3 álbumes. Sí, no, yo también metería Heaven and Hell, o sea, hablando de si un Sí. top 3, o sea, si Heaven and Hell Si es... tú pusiste 3, yo también. Sí, también yo no, como que 2 nada más, ¿no? No, mija. No, pero sí, o sea, coincido Sí. totalmente contigo en Heaven and Hell, una delicia, y más también porque es Tommy, ¿no? O sea... Sí, ese álbum para mí es una obra maestra y creo que ahí Dio sí tuvo mucho que ver en ese álbum. O sea, sí, totalmente. creativamente creo que ese álbum, no, o sea, no voy a decir que es de Dio solo, pero Dio Incluso hasta la portada, ¿no? O sea, sí. dices, ¿quién pondría unos ángeles fumando? Sí. O sea, jugando cartas. Sí, exactamente. Fue algo... Pero es esa ironía, ¿no? Y yo, bueno, voy a citar otra entrevista, que me encanta Dio. En una entrevista le hacen, le preguntan sobre Heaven and Hell, o sea, porque muchas personas de la comunidad religiosa, no voy a decir de qué exactamente, pero de la comunidad religiosa, como que siempre le tiraron mucho a Dio, incluso el día de su muerte, fueron a decir que qué bueno, que se podría en el infierno, y dices, mal, bueno, ya X, ¿no? Bueno, no voy a decir en fin, pero bueno, sigamos, porque me enojo. Bueno, él menciona que pues Heaven and Hell quiere decir que pues el cielo y el infierno están aquí en la tierra, ¿no? O sea, están aquí, tú decides por qué camino irte, o sea, es tu decisión, porque aquí vives de todo, ¿no? Y pues, sí, cierto, o sea, ¿qué razón tenía Dios? Era todo un filósofo, aunque no se le dé ese título, ¿Sí? realmente era una de esas personas que te hacía pensar, ¿no? Con sus canciones. Es correcto. Y bueno, pues sin duda, creo que sí, estaría padre que igual nos dejaran en sus comentarios qué representa para ustedes o qué representó el Ronnie James Dio para ustedes en cualquiera de sus épocas. Sí. ¿Qué época es su favorito? ¿Con qué banda? ¿Qué canción? ¿Qué no canción? sé. Sí, o sea, es válido. Y si no lo han escuchado, en verdad, escúchenlo, vale muchísimo la pena. Y ojalá que el legado de Ronnie siga seguirá durante mucho tiempo, como la voz del metal también, como lo llegaron a llamar. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Carlín. @Caroline Joplin en Instagram. Rulo TT. Revolé. Y pues obviamente pues al canal Oti Show. Sí, no olviden suscribirse, likes. Y ahí... Obviamente si les gusta el contenido y si no, pues también que les cuesta. Si no les gusta también denle like. También denle like porque ya no hay dislike, ahora ya hay puro like. No, si hay dislikes. No hay dislike, hay puro like. Sí, hay puro like. Entonces, pues recuerden, in Rock We Trust. Push.